a esta ley, ¿no? Entonces está la ley en un sitial bastante importante y que, bueno, está a la espera de la ejecución o el establecimiento de lo que es la ley, el reglamento para esta ley. El reglamento que ya se ha manifestado hace 2 días nada más, una noticia de lo que es el diario El Universo manifiesta que ya se encuentra elaborado el reglamento a esta ley y que, bueno, su aplicación estará próxima dentro de estas semanas ya a publicarse. Entonces, eso es algo muy importante que ya se encuentre el avance de este reglamento. Y a su vez, esta ley se apoya en otras leyes que están acá también subidas dentro de lo que es el aula virtual. Acá tenemos el proyecto de la Ley Orgánica de Reciclaje Inclusivo, ley para evitar desperdicio y pérdida de alimentos, y lo que es la parte del reglamento de reciclaje inclusivo y recicladores base en el Ecuador, ¿no? Entonces ese material está subido acá. También estará acá una socialización que se hizo entre las casas legislativas de algunas provincias importantes, entonces eso también ustedes lo pueden revisar. Y pues el material en sí que vamos a revisar está acá, junto con el apoyo que es la ley orgánica en formato Word y también tenemos en formato PDF para que ustedes puedan revisarla y puedan analizarla. Yo dentro de esta presentación que les he preparado, he resumido los puntos más importantes que contiene esta ley y que son de interés obviamente para nosotros como personas que estamos ligados al ambiente y de igual forma que estamos interesados en aplicar quizás dentro de nuestras empresas o dentro de nuestros negocios los proyectos de lo que son economía circular. Entonces, acá va a ser muy importante entender, ¿no? Qué es lo que significa esta ley, cuál es el alcance de esta ley, cuáles son los principales actores que están involucrados en esta ley, las definiciones en cuanto a lo que tiene que ver las atribuciones que tiene cada uno de los organismos, los derechos, las obligaciones, los ejes fundamentales de esta ley. Y por último, también lo que tiene que ver con incentivos y sanciones, ¿no? Que tengan que ver o que estén encaminadas a lo que es la economía circular, ¿no? No hay problema. Adelante, pueden, sin ningún problema, pues instalarse y estamos apenas iniciando, ¿no? La temática, recién estamos hablando un poco de la parte introductoria. Ahora, hablando también un poco de esta ley, de lo que es la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, tenemos algunos datos importantes que hay que considerar previo a revisar esta ley, ¿no? Esta ley entró en vigencia a partir del registro oficial que fue el 6 de julio del año 2021. Entonces, desde ahí está en vigencia. Los artículos que contiene están basados en lo que es el libro blanco de la economía circular. El día de ayer revisamos lo que es el libro blanco de la economía circular, o cuáles son, o más bien dicho, una idea de lo que es el libro blanco de la economía circular. Y pues es importantísimo, ¿no? Ese asunto de conocer la importancia del libro blanco, ya que en eso se basa esta ley orgánica de economía circular inclusiva, ¿no? De igual forma, acá otros ítems o otras cosas importantes que cabe mencionar es que esta ley se vetó parcialmente en 2 ocasiones, ¿no? Obviamente la primera fue objetada por lo que respecta a la Asamblea y luego pues de que se hizo las correcciones por parte de lo que es el presidente, se publicó ya definitivamente en julio del año pasado, pues y está a la espera del reglamento para la aplicación, ¿no? Porque nosotros, a pesar de que tengamos ya una ley orgánica, de por sí solo la ley orgánica no puede ejecutarse, ¿no? Por eso es que nosotros en todos los reglamentos o todos los códigos orgánicos, leyes orgánicas, tenemos un reglamento para su aplicación. Ya que no es posible, como digo, ejecutarse una ley orgánica en sí de manera autónoma, ya que necesita una aclaración de cada uno de los puntos importantes que se van a aplicar de esta ley. Entonces, por ello es que está acá, ¿no? Ahora, la ejecución, o más dicho, la elaboración de esta ley empezó en el año 2020, en aproximadamente el mes de noviembre, ¿no? Luego de que ya tuvimos la primera fase del libro blanco de la economía circular,
se promovió ya lo que es la elaboración de esta ley orgánica de economía circular inclusiva, que obviamente el objetivo es que mediante esta ley nosotros podamos aplicar la economía circular en el Ecuador y obviamente podamos maximizar los productos, reducir la contaminación, reducir el gasto de recursos como son el agua, la parte de la energía eléctrica, el petróleo, entre otros elementos, reducirlos, ¿no? Entonces, esto es la base de esta ley orgánica de economía circular inclusiva. Y pues obviamente, como les explicaba, aquí vamos a revisar los puntos más importantes de esta ley y aclarando también algunos de los ítems que probablemente sean de preocupación para cada uno de nosotros como personas que laboramos quizás en municipios, como personas que laboramos en empresas, como personas que somos consultores autónomos también y que nos dedicamos a este campo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender y lo que primero está, o los primeros artículos de qué nos habla de los objetos, perdón, del objeto, del ámbito, de lo que tiene que ver también los principios y los objetivos, ¿no? El objeto, ¿qué es lo que quiere decir o qué es lo que, o cuál es el objeto de esta ley? Obviamente, definir las atribuciones y responsabilidades de las entidades y organismos y dependencias que comprenden el sector público en el marco de la economía circular, ¿no? Los principales actores, digamos, de la parte de la economía circular y quienes van a estar al frente y controlando que se ejecute y se aplique la economía circular en el Ecuador, obviamente van a ser las entidades del sector público, ¿no? Empezando por lo que es el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Inversión, de Comercio Exterior, Inversión y Pesca, que son los que están al frente de la hoja de ruta de la economía circular, como ustedes pudieron observar. Entonces, esto, bueno, acá dentro de lo que es la Ley Orgánica de la Economía Circular, les da las atribuciones características a cada una de las entidades, ¿no? Tenemos también el establecimiento de criterios y mecanismos específicos orientados a implementar los principios, que están estos principios establecidos dentro de lo que es el libro blanco de la economía circular, ¿no? Teníamos el ecodiseño, la producción y el consumo sostenible, ¿no? Entonces, estos serían básicamente los tres ejes fundamentales en los cuales nosotros tenemos. Obviamente acá hay otro cuarto ítem que ustedes recuerdan que teníamos ahí dentro de lo que es la parte de la circularidad, ¿no? Teníamos primero la parte de lo que es la política y principio, la parte de la producción sostenible, teníamos el consumo sostenible y por último teníamos la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Entonces todo eso está encaminado en esto, ¿no? Obviamente el ecodiseño es la base de lo que es la producción sostenible. Y obviamente acá la producción se basa en el ecodiseño y el consumo sostenible se basa en que tengamos un ecodiseño y una producción sostenible adecuadas, porque esos son el marco que establece, obviamente, mediante la normativa. Y aquí es donde que ingresa la ley principalmente, ¿no? Porque nosotros podemos tener acá en el Ecuador el Código Orgánico del Ambiente, podemos tener el Código Orgánico Integral Penal, etcétera, ¿no? Pero necesitamos un código orgánico, bueno, una ley orgánica específica para la ley, para la economía circular. Al ser un concepto muy amplio, ¿no? Necesita su propia ley orgánica. Entonces, en este sentido, es por ello que está aquí presente esta ley orgánica de economía circular inclusiva. Tenemos también la disminución, disminuir la generación de residuos, ¿no? Es el otro eje que nos faltaba dentro de lo que es los ejes que se establecieron en el libro blanco de la economía circular. Y por último, fomentar la gestión integral e inclusiva de los residuos y política de financiamiento de la economía circular inclusiva como mecanismo de bienestar económico. Algo que es importantísimo aquí y que está aclarado aquí es lo que tiene que ver con el financiamiento de la economía circular inclusiva. Ya van a ver ustedes en la parte de los incentivos cómo se aclara que todos los municipios, así como las empresas públicas y privadas que apliquen proyectos de economía circular, van a acceder obviamente a ciertos beneficios y de igual forma van a ser premiados por estar aplicando este tipo de iniciativas. De igual forma, si es que fallan, obviamente adquieren o seleccionan este tipo de alternativas y luego no las cumplen, obviamente van a ser sancionados, ¿no?
Eso es claro, ese punto, ¿no? El ámbito, es decir, más bien dicho, el alcance o dónde es que se va a aplicar en todo el territorio ecuatoriano. Ojo, ¿no? Por eso es una ley orgánica, porque su aplicación es extendida en todo el Ecuador, ¿no? Y las normas contenidas en la misma ley son reglamentarias y, las normas contenidas, así como las reglamentarias y demás disposiciones técnicas vinculadas, aquí está hablando, ¿no? Del reglamento que va a ser posteriormente publicado. Y todo lo que tenga que ver o esté encaminado o asociado a esta ley. Hablamos de lo que es la norma INEN ABNOR XP X30, X30 que tiene que ver directamente con lo que es los sistemas de proyectos de la economía circular. Entonces, esa también es obligatoria, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo, porque muchas de las veces a nosotros nos falta esa parte, ¿no? Porque tenemos ciertas normas que a pesar de que están en el Ecuador certificadas, muchas empresas, como por ejemplo la ISO 14000, la ISO 9001, ¿qué es lo que resulta? Que luego de esto no existe un marco normativo que apoye la obligatoriedad. Sin embargo, acá ya tenemos esta ley que sí implica la obligatoriedad de aplicar estas otras normativas, ¿no? Acá dice obviamente que son de cumplimiento obligatorio y progresivo. Algo que quizás es una falla que yo detecto en esta ley es el dejar la aplicación progresiva, porque no debió de haber sido de aplicación progresiva, sino de aplicación inmediata, ¿no? Para que se pueda ejecutar de manera inmediata y que de igual forma, pues, sea efectiva la aplicación. Algo que quizás le faltó ahí aclarar a esta ley, ¿no? Lamentablemente esa es una de las fallas que presenta y que ojalá dentro del reglamento se corrija esa falla, ¿no? Recuerden que dentro del reglamento también se pueden corregir ciertos artículos, ¿no? El reglamento Alcoa, por ejemplo, corregía o cambiaba algunos conceptos que estaban mal dentro de lo que es el Código Orgánico del Ambiente, que es la ley orgánica. Entonces acá digamos que el reglamento eh, a la ley de economía circular inclusiva también va a tener este tipo de ítems que van a permitir corregir, ¿no? Tenemos en este caso ahora la parte de lo que es los principios, ¿no? Tenemos un total de 18 principios que yo les voy a ir resumiendo a qué se refiere cada principio o dándoles una idea más clara, ¿no? Porque muchas de las veces cuando leemos de la normativa, pues quizás tengamos un poco de confusión, ¿no? Entonces, obviamente yo les voy a dar un concepto más claro de cada uno de los 18 principios que tenemos, pero si ustedes quieren revisar, obviamente el principio o los principios que están definidos dentro de la ley, el documento de la ley orgánica está publicado, entonces sin ningún problema ustedes pueden revisarlo, ¿no? Bien, entonces tenemos la primera parte de la coordinación e integración. ¿Qué es lo que quiere decir este principio? ¿O qué es lo que garantiza este principio? Que todos los actores, tanto públicos como privados, se vean inmersos dentro de lo que es la aplicación de la economía circular en el Ecuador, ¿no? Entonces garantiza toda la ley, todos los conceptos, todas las normativas, artículos que están dentro de la ley, garantizan esto, ¿no? Entonces, cuando hablemos de coordinación, hablamos de que se va a ejecutar de manera coordinada entre la parte pública y la parte privada, y estos son todos los actores, o más dicho, los actores generales que tenemos, porque obviamente dentro del sector privado vendrán industrias, vendrán productores, vendrán consumidores, que todos están inmersos dentro de esto. Ahora, algo muy importante es que muchos de los principios que nosotros teníamos en la ley de gestión ambiental no se coordinan con los principios que vamos a encontrar acá. Uno de los principios más eh, relevantes que, digamos, se eliminó de la ley de gestión ambiental es el principio de la cuna a la tumba. Ya vamos a ver más adelante por qué, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, también el que contamina paga. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando una actividad, en este caso hablando de economía circular, ¿no? Cuando una actividad, debido a la producción, en este caso de algún tipo de producto, genere residuos y estos residuos a su vez generen contaminación,
estamos hablando de que la empresa o el sector o lo que es la parte de empresas públicas o el municipio ya debe prever dentro de la ejecución o dentro de lo que es el presupuesto anual un ítem o una cierta cantidad de dinero para corregir este tipo de contaminación, minimizar y en lo posible, pues obviamente eliminar este tipo de contaminación, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos pues en este caso algunas otras situaciones. Tenemos también el de la inclusión. El de la inclusión habla específicamente de los recicladores base. Yo les mencionaba que los recicladores base son una parte muy, muy fundamental dentro de lo que es la economía circular. Y entonces acá se garantiza la inclusión dentro de este proyecto porque no podemos dejar excluidos a estas personas que, bueno, han luchado por tener organizaciones, por capacitarse, por ejecutar proyectos de reciclaje y obviamente ellos no pueden estar excluidos de acá. En cuanto a la jerarquía del manejo de residuos, nos habla de todas las alternativas o los principios que se van a ejecutar y que van a tener prioridad, ¿no? Empezando por la parte del ecodiseño. El ecodiseño está arriba de la jerarquía, ¿no? Luego de esto vendrá la reutilización, vendrá reparar, vendrá reponer, vendrá remanufacturar, reducir, reducir, reproponer y por último tendremos la parte de lo que es reciclaje y lo que es obtención o lo que respecta a recuperar energía, ¿no? Entonces, como ustedes podrán observar dentro de este artículo, se aclara que una de las últimas opciones viene a ser reciclaje, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchas alternativas antes, como son la parte del ecodiseño, que es donde que prácticamente debemos nosotros basarnos, ¿no? Sería el principio, el primer principio que nosotros tendríamos que ahí, o más bien dicho, la primera de las alternativas dentro de la jerarquía que tenemos, ¿no? El ecodiseño y luego todos los otros que tienen que ver con los cambios mínimos que se puede dar a un producto. Entonces, en ese sentido, el reciclaje viene a ser una de las últimas alternativas dentro de la jerarquía, ¿no? Algo que está aclarado y que ustedes lo pueden revisar. Está como el ítem número 4 de lo que es el artículo 3 que habla de los principios, ¿no? Tenemos la parte de la eficiencia, ¿no? En cuanto a la eficiencia, básicamente nos está hablando de que vamos a utilizar los mejores procedimientos, vamos a utilizar la energía limpia también para poder aplicar cada uno de los procesos y así pues obviamente mejorar la circularidad. Tenemos la parte de la participación, ¿no? Acá habla de que todas las empresas y el consumidor también, los recicladores base también tienen que estar capacitados adecuadamente para que puedan ser partícipes de la economía circular inclusiva. Tenemos también la parte de dos objetivos o dos principios, el precautorio y el preventivo, ¿no? Dentro del precautorio, cuando no se tenga una certeza de que se va a realizar algún tipo de daño al ambiente, alguna contaminación, acá en el precautorio, de igual forma, ¿no? Ya se preverá, o más bien dicho, el Estado preverá normativas como las cuales están garantizados en lo que es la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva y también en el Código Orgánico del Ambiente. Entonces, mediante esa normativa, vamos a impedir la probable ocurrencia, ¿no? Muchas de las veces no se tiene la certeza de que va a ocurrir un impacto, pero se lo puede hacer mediante el precautorio. Y el preventivo es cuando ya se tiene la certeza de que va a suceder un daño en el ambiente, ¿no? Como por ejemplo, podríamos ver el caso de que efectivamente en la producción, qué sé yo, de algún tipo de procesar la leche, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos la producción probablemente de un contaminante que va a ir
al residuo líquido, más bien dicho, se tiene la certeza de que vamos a tener un residuo líquido. Entonces, en ese sentido, podemos ya aplicar alternativas que impidan, pues obviamente, la contaminación de un río, ¿no? Entonces, ahí tendríamos nosotros la parte del preventivo. Acá tenemos la progresividad, que recuerden, eso estaba aclarado en un principio, ¿no? Que todas las situaciones tienen que ser de manera progresiva, ¿no? Tenemos también la protección del ambiente y la salud pública. Obviamente la economía circular va a permitir o va a proponer el marco para que tengamos una protección de ambiente y salud pública adecuada al gestionar adecuadamente los residuos. Reducir impactos, obviamente, que es uno de los principios fundamentales de la economía circular y el para qué se aplica la economía circular. Al no tener nosotros residuos o reducir los residuos, obviamente minimizamos la parte de los impactos o reducimos los impactos. Transparencia y acceso a la información. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos acceso a cualquiera de las leyes, se van publicando en la página del Ministerio de Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Ahí ustedes pueden encontrar todas las leyes que se van publicando, entonces eso refleja el acceso y transparencia a la información, ¿no? La trazabilidad, ¿qué es lo que me quiere decir? Que, o más bien dicho, ¿qué es lo que incluye? Un conjunto de lo que son elementos de estructuraciones que me permiten ubicar un residuo, o más bien dicho, me permiten identificar el ciclo de vida de un producto para que tenga yo identificado el residuo en todas sus etapas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la trazabilidad. Valorizar los residuos, obviamente todos los residuos tienen o tienden a poder ser reutilizables y generar pues también energía en este caso. Entonces nosotros ahí podríamos valorizar los residuos. Y acá este principio podríamos considerar que quizás este es erróneo, porque toda la vida hemos escuchado el principio de la cuna a la tumba, ¿no? Pero acá cambia, ¿no? Es de la cuna a la cuna. Es decir, que todo lo que se produce vuelve a su origen, ¿no? Antes, ¿qué es lo que decíamos? ¿Qué significaba el principio de la cuna a la tumba? Que un producto nace en un sitio o se hace un producto acá y termina dentro de lo que es del relleno sanitario. Entonces, digamos que el productor tenía su responsabilidad en toda esa cadena, pero ahora el productor tiene la responsabilidad de que ese producto que genera vuelva otra vez al lugar donde que se produjo, ¿no? Entonces, esa sería la situación. Así evitaríamos, obviamente, la producción de residuos y en lugar de eso estaríamos reutilizando, reparando, remanufacturando, reponiendo, ¿no? En lugar de ir directamente a la parte de lo que es el botadero o el relleno sanitario. Industrializar los residuos mediante las alternativas de lo que son valoración energética, ¿no? El ecodiseño, que obviamente es muy importante, acá se trata primero de analizar el ciclo de vida. Y según esto, según el ciclo de vida que nosotros hayamos determinado, el ciclo de vida, obviamente nosotros vamos a tener impactos ambientales y vamos a poder ahí corregir donde que nosotros podamos corregir, donde que nosotros podamos evitar que se generen los impactos mediante un diseño más ecológico, ¿no? Y por último está la producción limpia y eficiencia energética, que tiene que ver directamente con la parte de la eficiencia, ¿no? Es decir, utilizar energía renovable, no utilizar energía que contamine, y esa sería la situación de la producción limpia y eficiencia energética, ¿no? Si es que desean ustedes revisar todos los otros puntos que están acá, pueden hacerlo sin ningún problema, está en el artículo 3, ahí ustedes pueden leerle todito y entenderlo también bajo su punto, ¿no? Yo lo que les doy es un punto de vista que les permita entender de mejor forma esta parte, ¿no? Tenemos acá también dentro ya del artículo 4 los objetivos que tiene la ley, ¿no? Un objeto es distinto a la parte de los objetivos, ¿no? Ya que los objetivos tienen que ver directamente ya con la parte de lo que se quiere aplicar, ¿no? Entonces tenemos aquí en primer lugar establecer los mecanismos de transición de una economía lineal a una economía circular inclusiva. Obviamente, dentro de la ley y todos los artículos que tenemos dentro de la ley van a permitir tener este campo, este ámbito para que nosotros podamos
aplicar la economía circular y cambiar el modelo lineal por un modelo circular, ¿no? Determinar también en el marco de competencias las obligaciones y facultades de los diferentes niveles del gobierno. Y vamos a ver más adelante cuáles son las obligaciones y facultades que tienen cada uno de los involucrados dentro de lo que es los niveles del gobierno, ¿no? Definir principios que orienten a políticas, financiamiento, programas y proyectos en materia de gestión integral. Entonces acá habla directamente del financiamiento, de los incentivos y de las sanciones que se puedan implicar dentro de esta ley a fin de que se puedan aplicar todas las políticas que están hablando de economía circular, ¿no? Fomentar la investigación, desarrollo económico, generación de empleo e innovación, ¿no? Acá se habla bastante de lo que es proponer o promover las investigaciones en universidades, apoyar a los gestores de productos, ¿no? De igual forma, apoyar a los recicladores base. Entonces, eso es importantísimo. Reconocer la importancia de los recicladores de base en la economía circular inclusiva. Un reciclador de base, como ustedes lo van a consultar más adelante su concepto, el reciclador base está inmerso dentro de todas dentro de toda la cadena o el ciclo de vida de un producto, ¿no? Desde la parte de acudir quizás a una vivienda, recoger los residuos o acudir quizás a puntos donde que tengamos separación de basura. Entonces ahí el reciclador cumple una función muy importante y de igual forma cumple una función en el tratamiento con técnicas artesanales o semi-industriales, ¿no? No hay que confundir un reciclador base con un reciclador grande, un reciclador industrial, que ellos pues obviamente tienen mayor inversión, tienen maquinarias más avanzadas, pero el reciclador base es la parte fundamental de ese reciclaje inclusivo, ¿no? Porque ahí generamos trabajo, cosa que lamentablemente muchas de las veces las recicladoras grandes no lo hacen, ¿no? Porque utilizan más maquinaria que metodologías artesanales, ¿no? Tenemos por acá fomentar el aprovechamiento y valorización de los residuos, productos priorizados mediante reciclaje, ¿no? Como les dije acá, otro de los puntos flacos que tiene la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva es que considera bastante al reciclaje como una de las alternativas. Sin embargo, ¿esto por qué lo hacen? Porque probablemente en el Ecuador aplicar otros mecanismos de la economía circular que están en la jerarquización sean un poco más difíciles. El reciclaje es como, por decirlo, el más fácil de hacerlo porque obviamente siempre van a haber residuos y esos residuos se pueden reciclar, ¿no? Tenemos acá también otros puntos muy importantes, hablando ya de este artículo donde que tenemos la institucionalidad, es decir, hablaba anterior un objetivo sobre cada una de las instituciones o las dependencias inmersas dentro de lo que es la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva. Entonces acá me establece que yo voy a tener o que digamos en el Ecuador vamos a tener un Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva. Tal como nosotros tenemos un sistema de manejo ambiental en el Ecuador, Sistema Único de Manejo Ambiental, donde que está integrado obviamente por el Ministerio de Ambiente, por las autoridades ambientales competentes, según se distribuya y según se hayan calificado, ¿no? Entonces, digamos que acá también nosotros vamos a tener un sistema nacional. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo sea articular la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular Inclusiva. La Estrategia Nacional de Economía Circular ya se estableció desde el Libro Blanco de la Economía Circular y obviamente acá se va a apoyar de las políticas públicas para la aplicación de la misma. ¿Quiénes van a liderar este Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva? Ya está claro que en primer lugar está el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y también está el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ya que aquí estamos hablando de residuos sólidos y gestión de los mismos. Entonces, ahí está inmerso, obviamente, lo que respecta a el Ministerio de Ambiente. Debe estar articulado el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Si ustedes consultan el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, lo conforman todos los organismos que obviamente están correspondiéndose
a lo que es la COTAD, ¿no? Ya que el Sistema Nacional Descentralizado promueve, obviamente, que no exista una unificación, o más bien dicho, que no exista una centralidad o centralización de los procesos, sino que más bien haya varios actores. Dentro de esos actores, obviamente, están lo que son los ministerios, están las dependencias provinciales, las dependencias cantonales, parroquiales, y todo esto, pues obviamente se conjuga y están registrados dentro del Sistema Nacional Descentralizado. Tenemos también para la parte ambiental, obviamente, un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Esto lo dice en el artículo 12 del Código Orgánico del Ambiente, que el Ecuador también tiene. Y este Sistema Nacional Descentralizado está conformado por muchos componentes ambientales, ¿no? Uno de ellos, obviamente, el SUMA, ¿no? Sistema Único de Manejo Ambiental. Tenemos acá algunos objetivos también, o bueno, dicho, la parte de lo que es la institucionalidad. Tenemos la parte de lo que es prevención y valorización y educación para la economía circular inclusiva. Dentro de lo que es la prevención y valorización, el Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva establecerá pues los lineamientos para la formulación de normas técnicas nacionales. Esto ya tenemos nosotros aquí aplicado. Esto fue elaborado obviamente en conjunto entre el Ministerio de Comercio, de Producción, Comercio, Inversiones y Pesca, junto con lo que es el Servicio Ecuatoriano de Acreditación y el INE, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros las dos normas que por el momento nosotros podemos aplicar para lo que es la economía circular. Tenemos la norma INE ABNOR XP X30901, que es sistemas de gestión de proyectos de la economía circular, y tenemos la ISO 14006, que es para lo que es la incorporación de ecodiseño a los sistemas de gestión ambiental. En cuanto a lo que tiene que ver a la educación para la economía circular inclusiva, pues obviamente necesitamos promover, desarrollar, consolidar la cultura de producción, consumo social y ambientalmente responsable. Ahora, esta educación en cuanto a la economía circular inclusiva se promovió bastante el año pasado, ¿no? Con foros, con conversatorios que se los hacían de parte de los consejos provinciales, de parte de los municipios, de parte del Ministerio de Ambiente y de parte también del Ministerio de Comercio, Inversiones, perdón, de Producción, Comercio, Inversiones y Pesca. También se hizo, ¿no? Varios conversatorios que fueron publicados por Facebook o por las páginas institucionales. Pero actualmente pues nos hemos quedado, como quien dice, ¿no? Ahí sin mayor información acerca de los procesos, ¿no? Recién ahora pues se conoce que ya el reglamento está listo y que está listo para la parte de publicación. Pero se supone que cada una de las organizaciones deberían aplicar y deberían apoyar esto, ¿no? Para que exista, obviamente, este tipo de alternativas. Nosotros acá tenemos mecanismos de apoyo para la economía circular inclusiva. Y estos mecanismos de apoyo están dentro de lo que es la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva también. Tenemos dentro del artículo, esto obviamente no les coloqué porque estaba bastante por leer, pero sería importante de ver acá que me habla de los mecanismos de apoyo, cómo algunos de los ministerios van a ejercer o van a tener una responsabilidad dentro de la ejecución, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a incorporar ordenanzas de permisos de construcción. Van a tener también lo que tiene que ver a que se ejecute, o que más bien dicho, estos permisos de construcción tengan la obligación de que se coloque separación diferenciada en la fuente, ¿no? Entonces, digamos que si quieren construir un edificio, si quieren construir un mercado, si quieren construir un camal, lo que sea, cualquier permiso que requiera, se va a exigir o se va a promover que los municipios exijan la construcción o más bien dicho que tengan estas estaciones de separación, ¿no?, de basura. Tenemos también acá el ente rector de la política ambiental, es decir, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, hablando de normativa nacional para generar incentivos para cumplir con la economía circular.
tenemos también lo que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, hablando de realizar un registro de recicladores, ¿no? Que sería importantísimo. Tenemos... no le entiendo. ¿A qué se refiere esa pregunta? Eso de la separación de los residuos sólidos, ¿ya? ¿En qué normativa está colocado la parte de que se necesita tener en las edificaciones separación de residuos sólidos? Si es que me puede ayudar con esa consulta. Ya que trae a colación, que por favor me diga en qué normativa está especificado, ¿no? Y que no sea la norma técnica INEM 2841, ¿no? Porque esa no es una norma nacional, recuerden ustedes. No, no es una norma, y ese es el problema, ¿no? Del que yo les estaba hablando. Y que eso corrige precisamente lo que es esta ley orgánica de economía circular inclusiva, en donde que nosotros estamos hablando. Bueno, los gobiernos autónomos descentralizados también tienen ordenanzas de residuos sólidos. Por ejemplo, acá en donde que yo vivo, Baños de Agua Santa también tiene normativa, o más bien dicho, ordenanzas para lo que es tratamiento de residuos sólidos, acá. Igual lo tienen varios municipios, acá en el Ecuador. Más aún también lo tienen para la parte de lo que son desechos sanitarios. Pero ¿cuál es el problema de todos estos? Que la mayoría de estas normativas no están apoyadas en una normativa nacional, en una normativa orgánica, ¿no? Entonces, digamos que la economía circular, la ley orgánica de economía circular inclusiva trata de corregir esas brechas y esas fallas, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de normativas no son de ejecución obligatoria, como la norma INEN 2841, no lo es, no es una norma no obligatoria, lamentablemente, ¿no? Que se considera así, pero el problema de todas esas normas es que no están apoyadas en una normativa nacional. La 2266 sí está apoyada, por ejemplo, en el 026, pero hay normativas que no están apoyadas, ¿no? Ese es, obviamente, habrá municipios que ya tengan esas normativas, ¿no? Y se plantea perfecto, pero si es que no tuviera el municipio, como por ejemplo un municipio de acá el municipio de Baños mismo, de Baños de Agua Santa, no tiene la normativa específica que diga que para yo obtener el permiso para mi construcción, para mi edificio, tengo que necesariamente tener dispositivos de separación o digamos, de estaciones de separación de basura. Tengo sí la otra normativa asociada, pero no tengo una ordenanza específica, ¿no? Entonces, eso es lo que promoverá acá. Eso es lo que habla en esta situación. Hablando de lo que es el ente de educación superior que viene a ser la CENESID, ¿qué es lo que hace? Establecer normativa para vincular a las instituciones de educación superior a las diferentes etapas de economía circular, ¿no? Fomentando también que la investigación científica, innovación tecnológica para el desarrollo de la economía circular inclusiva. Acá también me gustaría tocar un punto bien importante. Tenemos aquí el ente rector del trabajo y cualificación profesional impulsarán la certificación de competencias laborales para los trabajadores de la economía popular solidaria y recicladores que presten servicios para la economía circular inclusiva. Entonces, acá es muy importante, todavía no existe dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo ni las certificaciones en competencias laborales, el ámbito de lo que es recicladores, ¿no? Pero es probable que con esta normativa ya se ejecute esto, ¿no? Tenemos también acá algo bien importante que habla de la parte de lo que es la capacitación. El diseño de lo que es programas de reciclaje, recolección, separación en la fuente, algo que es bien importante y que lamentablemente no se le toma mucha atención es que la educación ambiental es un factor muy importante dentro de lo que es este caso, la ejecución de un proyecto de economía circular. Lo ha sido de la parte de lo que es gestión integral de residuos sólidos. Alguna vez
tuve la oportunidad, o bueno, más bien dicho, hace poco tiempo tuve la oportunidad de conocer el modelo que se ejecuta, por ejemplo, en la Mancomunidad Cañari, que lo forman algunos cantones de lo que es la provincia de Cañar. Entonces acá, conversando con el técnico que ha estado a cargo de la ejecución de este tipo de proyecto, es decir, de la gestión integral de residuos sólidos dentro de esta mancomunidad, me supo manifestar que algo bien importante ha sido aplicar la educación ambiental, porque aun cuando han tenido las sanciones y las ordenanzas, ha sido muy difícil para la población aplicar todo este tipo de ordenanzas, ¿no? Entonces, para ello es importante, como repito, la ejecución de la educación ambiental, que es un factor muy importante. Ahí está también inmerso otros actores que ustedes lo pueden revisar, cada uno de los actores, identificar a qué ministerio, por ejemplo, se corresponde, cuáles serían las obligaciones que cumplen, porque prácticamente todos los ministerios están inmersos dentro de lo que es estos mecanismos de apoyo que se van a aplicar. Con eso en mente, y antes de irnos a términos un poco más complicados que estaremos hablando, como por ejemplo acá está un término que habla de la obsolescencia programada. Entonces, para evitar este tipo de confusiones, que quizás muchos de ustedes se queden ahí, bueno, ahí está el concepto, pero ¿qué significa? Entonces, para ello, hemos preparado esta parte del artículo 5 de las definiciones. Entonces, ustedes acá, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ingresar al aula virtual, van a irse al módulo 2 y dentro del módulo 2 se van a ir a lo que es el foro 5 de artículos y definiciones. Dentro del módulo 2 se van acá, van a descargarse también la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, cualquiera, esta de aquí o esta de acá, y van a proceder a revisar el artículo 5, ¿no? En el artículo 5 nosotros encontramos una serie de definiciones. Y yo quiero que de estas definiciones, bueno, las más complejas o las más complicadas, yo las he seleccionado y están acá dentro de lo que es el artículo 5, el foro. Van a irse de nuevo a darle clic acá. Y aquí ustedes encuentran los conceptos que yo quiero que los lean, los revisen y agregan uno de los conceptos acá, ¿no? Cualquiera de estos, eligen solo uno y agregan. El resto los van a leer para que sepan de qué se trata cada uno de estos conceptos. Cadena de valor, consumidor industrial, ecodiseño, ecoeficiencia, logística inversa, minería urbana, obsolescencia programada, producto prioritario, reciclador base, revalorización de residuos y reciclaje inclusivo. Entonces, todos esos conceptos están dentro del artículo 5 de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva. Por favor, revísenlo, léanlo y agreguen cualquiera de los conceptos, ¿no? Si es que ustedes ya ven aquí que se ha agregado una respuesta y ya está el concepto que ustedes iban a agregar, pues simplemente agreguen uno diferente. Si es que ya se completan los 11 conceptos que están acá, lo que hacen es agregar otro, cualquiera de los conceptos aleatoriamente, ¿no? Lo que yo sí quiero es que por favor todos los 11 conceptos aparezcan dentro de este listado. Entonces ahí colocan responder y agregan el concepto. Para eso tienen inclusive un documento en Word que está ahí dentro de la aula virtual para que no se demoren escribiendo, sino solo copian y pegan nada más. Pero lo que sí es importante es que se lean y busquen las 11 definiciones que están aquí para que quede entendido y para que no se ofusquen o digamos se compliquen cuando veamos los conceptos que están acá. Hacemos en unos 10 a 15 minutos esa tarea y continuamos con la reunión.
Bien, continuemos con el desarrollo de la temática, ¿no? Entonces, esto de los conceptos era bastante importante para que nosotros lleguemos a este punto y podamos entender, ¿no? Ciertos conceptos que vamos a ir manejando. Entre ellos el de la obsolescencia programada, que ya, bueno, hablaremos un poco más adelante. Eh, Aquí hablando también de este tipo de artículos que tienen que ver directamente con la institucionalidad, hablando, ¿no? También del sistema de compras públicas, acá se refiere a algo muy importante, en donde que me dice que las entidades que se encuentren sujetas a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública van a priorizar y promover que las adquisiciones de bienes y servicios eh, se deben hacer a través de lo que es empresas que cuenten con certificados de la economía circular e inclusiva, ¿no? Para ello, obviamente, la CERCOP debe adaptar el sistema de contratación pública para esto y de igual forma emitir las regulaciones pertinentes, ¿no? Entonces, aquí queda claro y es una de las partes muy importantes del por qué la empresa que tengamos es necesario que se califique o que obtenga la certificación de lo que es economía circular. Más adelante veremos un artículo en el cual nos aclara que va a existir en el Ecuador una certificación, una marca de economía circular. Tal como acá en el Ecuador, bueno, tenemos las certificaciones en gestión ambiental, las certificaciones en lo que tiene que ver sistemas de seguridad y salud en el trabajo, que bueno, no son obligatorias, digamos, todavía su aplicación en el Ecuador, pero en cambio la economía circular sí va a tener la obligatoriedad de aplicar, ¿no? Entonces esta norma técnica INEN-AMNOR va a ser obligatoria su aplicación y de igual forma, acá como me menciona, se va a promover o se va a priorizar aquellas empresas o aquellos oferentes que presten servicios o bienes que estén calificados como o que tengan la certificación en economía circular inclusiva. En cuanto a esto, pues será importante pues que cada empresa desarrolle obviamente a través de un sistema de gestión de proyectos de la economía circular y luego se califique por la aplicación obviamente de este sistema para tener la certificación en economía circular, ¿no? Entonces tenemos de igual forma acá la otra, que bueno, algunos habrán consultado ya ese concepto, la parte de la obsolescencia programada. La obsolescencia programada, ¿qué es lo que decía o qué es lo que nos mencionaba? Que es cuando se genera productos o objetos o bienes que ya tienen un tiempo de vida predeterminado. Es decir, que estos productos vienen ya programados para acabar su vida útil en un tiempo determinado, ¿no? Digamos que eso ocurre, por ejemplo, con ciertas computadoras, ciertos aparatos que tienen un tiempo de vida útil de 5, de 10, de 2, de 3 años, ¿no? Entonces, todos esos productos se va a promover o se va a proponer políticas públicas, normativas y reglamentos que eliminen este tipo de artículos, este tipo de objetos, de productos que tienen ya obsolescencia programada, ¿no? Tenemos acá algo que es bien importante, hablando ya de las políticas públicas para la inclusión social. El reciclador base, ¿no? Esta parte es muy importante y ¿por qué se coloca dentro de lo que es la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva? Es en virtud del reciclador base, ¿no? El Estado, ¿qué es lo que va a hacer? Reconocer y valorizar el oficio del reciclador base. Entonces está garantizado totalmente porque, digamos, una de las preocupaciones más grandes, si es que usted escucha la economía circular, ¿cuál es lo primero que se le preocupa, ¿no? Si es que usted trabaja, por ejemplo, en una recicladora, que sea artesanal, obviamente, o que quizás usted esté trabajando en proyectos de la parte de reciclaje, ¿qué es lo que nos va a preocupar?
este asunto del que habla la economía circular, de eliminar la parte de los residuos. Entonces, bueno, dice, bueno, si ya no va a haber residuos, ya no va a haber reciclaje, eso no es así, ¿no? El reciclador cambia su función únicamente, el reciclador base pasa a, obviamente, a hacer la recuperación de los materiales y a permitir que estos sean reutilizados o que sirvan para reponer, para remanufacturar, recuperar, ¿no? Pero el reciclaje va, digamos, al final de la cadena de jerarquización. Sin embargo, eso no quiere decir que el reciclador pierde su valor, ¿no? Sino que más bien se garantiza dentro de esta ley orgánica de economía circular la participación del reciclador base como uno de los ejes fundamentales, ya que el reciclador va a estar inmerso dentro de esta situación, ¿no? Entonces, eso va a ser importantísimo acá. Tenemos también acá dentro de lo que es el fomento de la asociatividad. Asociatividad. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿O qué es lo que quiere decir? Bueno, este fomento de la asociatividad ya estaba garantizado dentro de lo que es el Código Orgánico del Ambiente y su respectivo reglamento, ¿no? Digamos que acá específicamente hablamos ya de los que son los recicladores base, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que me quiere decir? Que a los recicladores base, los municipios o los gobiernos autónomos descentralizados van a promover, ¿qué es en primer lugar? La asistencia jurídica y técnica para que formen su asociación, carnetizar, registrar, entregar equipos de seguridad y de protección personal, al igual que obviamente capacitar al personal para que puedan ejecutar las labores de lo que son grupos de recicladores base, ¿no? Por ejemplo, acá en la ciudad donde que yo habito, no existe este tipo de iniciativas, ¿no? Pero sería importante la aplicación de estas iniciativas de recicladores base para que podamos, en este sentido, se pueda tener ordenamiento, ¿no? Y que el reciclaje se lo haga de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, al capacitar al personal en lo que es la parte de lo que es recuperación de materiales, evitaríamos que muchas de las veces se dañen materiales que se pueden recuperar, que se pueden, aplicando lavado, volver a utilizar para su mismo fin, como son la parte de lo que es el vidrio, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, que se apoye la asociatividad, ¿no? Hablando ahí ahora del tema de la parte de la producción sostenible, ¿no? Acá ya vamos a ver los ejes que se plantean dentro del libro blanco de la economía circular. Producción sostenible, consumo responsable o consumo sostenible y la gestión integral de residuos, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar la parte de la producción sostenible. Hablamos en primera instancia de los importadores y exportadores de residuos prioritarios sujetos de valorización y aprovechamiento. Aquí me habla bastante de la parte de residuos prioritarios y residuos no prioritarios, ¿no? Y a su vez me habla también de productos prioritarios y productos no prioritarios. Ahora, ¿qué es lo que resulta? Que todavía no tenemos esa ley o ese acuerdo en donde que me hable de los productos prioritarios, ¿no? Entonces, estamos también a la espera de que el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca nos den este acuerdo en donde que se aclare cuáles son efectivamente, en este caso, los productos prioritarios, listado de productos prioritarios y bueno, todos los productos obviamente que no estén dentro del listado de productos prioritarios serán productos no prioritarios. Entonces, en ese sentido, viene a aparecer los residuos prioritarios a partir de los productos prioritarios, ¿no? Pero obviamente necesitamos esa ley aún y está a cargo del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Está a cargo de ellos el emitir este listado de los productos prioritarios y a su vez ya nosotros podríamos tener claro la producción de residuos de estos productos prioritarios, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que me menciona? Se prohíbe la importación de residuos de cualquier tipo para su eliminación o disposición final. Ahora, hay ciertos, digamos, ciertas excepciones, ¿no? A toda regla, recuerden ustedes que tiene su excepción. Y aquí es el caso, ¿no? Hay ciertos residuos no peligrosos y especiales que sí se van a permitir introducir o importar siempre y cuando cumpla con tres requisitos que están aquí mencionados.
cuando el fin sea el aprovechamiento, ¿no? Acá en Ecuador, digamos que hemos tenido esa parte de que muchas de las veces ciertos residuos que provienen de países industrializados vienen a parar acá, ¿no? Digamos de manera ilegal. Pero mediante esta normativa se aclara y se despeja esta situación en la cual efectivamente no se va a permitir la importación. En este caso, primero, hablándome de los residuos no peligrosos y especiales. Otro punto que me especifica es cuando exista la capacidad técnica y tecnológica para el aprovechamiento y con los que con ello se garantice la adecuada gestión ambiental. Entonces, si es que llegara alguna empresa acá, qué sé yo, con la idea, por ejemplo, de hacer un tratamiento a las llantas, ¿no? A los neumáticos usados. Y esa empresa o esa empresa, ya sea pública o privada, tenga o demuestre la capacidad técnica para tratar. Ahí probablemente el Ministerio de Ambiente junto con el Ministerio de Comercio les van a permitir ingresar estos residuos para realizar el aprovechamiento. Sin embargo, mientras no tengamos nosotros esa capacidad técnica y tecnológica, no podemos realizar la importación de este tipo de desechos. Hablamos de desechos o de residuos directamente, ¿no? No estamos hablando de en este caso, sustancias químicas o productos peligrosos, que esos son otro concepto, ¿no? Otro tipo de situación. Y acá está hasta satisfacer la demanda nacional, priorizando que se haya agotado la disponibilidad de recursos no peligrosos y desechos especiales de productos prioritarios. Estos serían los únicos requisitos por los cuales se pueda permitir el ingreso de ciertos residuos, ¿no? Sin embargo, esto no va a ocurrir ya que, digamos que acá en Ecuador no contamos todavía con la tecnología para el tratamiento y valorización de residuos, ¿no? Si llegara a algún punto o llegáramos en algún punto a importar este tipo de residuos, bueno, probablemente ahí tengamos este tipo de alternativas. Ahora, el otro punto viene la exportación, es decir, la salida de los residuos que acá hemos tenido. Y acá en Ecuador hay un caso muy particular de aceite vegetal, ¿no? El aceite usado vegetal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me dice? La exportación de residuos procederá preferentemente en el caso de que tales materiales no puedan ser objeto del aprovechamiento a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que aclara acá? Que se permite la exportación de residuos solo es cuando estos puedan ser objeto de eliminación o disposición final. Entonces, ¿qué es lo que acá me aclara, no? Y por lo cual yo considero, y bueno, he analizado bastante este artículo, que va a generar un problema un poco importante para aquellas empresas que se dedican a recolectar el aceite vegetal usado y a exportar el mismo, ¿no? Hablamos de empresas como Ark Piper, y bueno, otras empresas que, bueno, no recuerdo exactamente el nombre en este momento. Prodesh Oil me parece que es otra de las empresas. Me parece que también gestores como Gadere, como Haswad, como Incinerox también ya realizan este tipo de recolección de aceites vegetales para lo que es la exportación. Entonces, ¿qué es lo que resulta? ¿No? Que acá en el Ecuador digamos, ya está habiendo empresas, ya está habiendo gestores que están tratando este tipo de residuo para producir biodiesel, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que me quiere decir? Que si existe ya el objeto o ya se puede tratar estos residuos acá en el Ecuador. En ese sentido, tendería a existir o habría el impedimento para que ciertas empresas que se han dedicado a esto, por ejemplo, la empresa Ark Piper, ¿qué es lo que hace? Recolecta el aceite vegetal de varias ciudades del país y cuando llega a un cierto límite tiene ya una cierta cantidad, realiza la exportación hacia el país de Holanda, ¿no? Que es donde que, bueno, utilizan bastante o más bien dicho tienen eh, bastantes empresas que realizan la refinación o más bien dicho la transformación del aceite vegetal usado en biodiesel. Entonces, esa es la situación en la cual, digamos, podrían enfrentar un problema. Anteriormente no existía una normativa que especifique que
Se prohíbe la exportación, en este caso de residuos especiales, porque el aceite vegetal usado está categorizado como un residuo especial. Recuerden que los residuos especiales son aquellos que tienen características, bueno, más bien dicho, que no tienen características peligrosas, pero por el volumen de producción pueden generar algún inconveniente, ¿no? Por eso se le considera como residuos especiales, ¿no? Entonces, que quede esta duda sentada, ¿no? Por el momento, ¿qué es lo que tenemos novedades o que tenemos cosas por acotar? En primer lugar está la parte de lo que es la eliminación de productos de obsolescencia programada, está también la parte de lo que es la política de contratación de la CERCOP, que va a priorizar o aquellas empresas que apliquen economía circular, obviamente, y que tengan la certificación de economía circular. Y la otra está acá, ¿no? De que probablemente ya no se pueda exportar ciertos residuos especiales que actualmente sí se los han estado exportando, ¿no? Otra de las que podría ocurrir también es con los neumáticos usados, ¿no? Es probable que todas esas alternativas ocurran. Tenemos acá en cuanto a la parte de las obligaciones, ¿no? Hablamos, todavía estamos hablando de la producción sostenible. Hablamos de los importadores y exportadores, ahora pasamos a la parte de los distribuidores, comercializadores y proveedores de servicios proveedores de servicios y productos prioritarios, ¿no? Hablamos de productos prioritarios. Recuerden que los productos prioritarios todavía nosotros no tenemos el listado de productos prioritarios, pero cuando exista ya será plenamente aplicable, obviamente, esta normativa, esta Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que los productores de productos prioritarios podrán voluntariamente insertarse en la economía circular de manera progresiva, ¿no? Obviamente siempre está la parte de la voluntariedad, sin embargo, de lo cual tendrán en este caso la obligación de hacerlo de manera progresiva, porque llegará, siempre recuerden la progresión, que es lo que quiere decir que a lo largo del tiempo llegará a un punto en el cual sea obligatorio, ¿no? Por eso es la progresividad. Y es probable que en el reglamento ya le indiquen como obligatoria esta parte de insertarse en la economía circular. Entonces tenemos acá que los productores, comercializadores de productos prioritarios que han manifestado el interés de acceder a incentivos para la implementación de economía circular van a tener estos beneficios, ¿no? O más bien dicho, van a tener que cumplir con estas obligaciones. En primer lugar, establecer un sistema de gestión de economía circular. ¿Basado en qué? En la norma técnica INEN ABNOR XP X30901. Entonces, tienen que basarse en eso para la aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este sistema de gestión? Para la parte de la operación, de la recepción, de almacenamiento primario de los residuos, tenemos que aplicar la economía circular. Y pues acá me habla de la norma técnica homologada nacional y es la norma técnica INEN ABNOR XP X30901 que la adoptamos de Francia, ¿no? Necesitamos también, ¿qué es lo que, o que más bien dicho, qué es la obligación? Recibir los residuos de productos prioritarios, ¿no? Y entregar a título gratuito el respectivo sistema de gestión a todos aquellos productores, a todos aquellos productos prioritarios recibidos de los consumidores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me habla acá al hablar de título gratuito? Es que el productor, en primer lugar, bueno, tiene que recibir los residuos, ¿no? Por eso es el principio de la cuna a la cuna, es decir, los residuos que se produjeron como parte de un producto, en el final del ciclo de la vida, vuelve nuevamente a forjar o a formar o iniciar el ciclo, ¿no? Para que se forme efectivamente un círculo, ¿no? O sea, una economía circular. Y la entrega de título gratuito me habla de que van a entregar, obviamente, el sistema de gestión a las empresas que sean distribuidoras o en este caso comercializadores, ¿no? De nuestros productos, ¿no? Si es que somos, obviamente, un productor prioritario. Acá me habla de la responsabilidad extendida, ¿no? Algo que hablaba bien importante en la antesala del libro blanco de la economía circular, que es lo que me decía, ¿no? De la responsabilidad extendida que se había establecido en el 042, en donde que me hablaba de un
componente peligroso, ¿no? Como son los aceites lubricantes usados y los envases de aceites lubricantes usados que tienden a ser un elemento peligroso, pero que se garantiza obviamente mediante la responsabilidad extendida que el propio productor, el propio que produce este tipo de aceites, sea quienes recojan esos aceites y se responsabilicen de esos aceites. Entonces acá de igual forma, los productores de productos prioritarios tienen una responsabilidad. ¿Qué es lo que dice esta responsabilidad? Que tienen la responsabilidad, tienen que estar vigilando alrededor de todo el ciclo del producto, ¿no? Alrededor de todo el ciclo del producto, ¿no? Es decir, el productor se responsabiliza, ¿no? Desde que sale de su empresa, a través, obviamente, de su vehículo distribuidor, hacia cada una de las sucursales o de las tiendas a las cuales, o lugares en los cuales se distribuye su producto. Asimismo, cuando llegue al consumidor. Y luego de que esté dentro del consumidor, tiene que llegar, ya sea directamente o a través de lo que son los gestores o recicladores base, llegue ese residuo hacia la parte nuevamente del productor para que ellos se encarguen de gestionar, ya sea realizando su reutilización, la reparación, remanufactura o realizando en este caso el reciclaje en última de las instancias, ¿no? Entonces ahí vendría esta parte. Entonces, de igual forma me habla de que todos los impactos inherentes, es decir, todos los impactos ambientales que tengan que ver dentro de todo, ya sea la fabricación, la distribución del producto, todo eso es responsabilidad de la empresa. Entonces, de hoy en adelante, ¿qué es lo que tiene que hacer el productor? Tendrá que establecer dentro de su presupuesto la responsabilidad de esto, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Obviamente, establecer un sistema de gestión de proyectos de la economía circular, en lo cual existe un departamento encargado de hacer todo este monitoreo del producto y de la posible producción de residuos, ¿no? Porque los residuos no es que solamente se producen al final del ciclo o cuando llegan al consumidor, sino que también en la parte de la distribución. Ustedes recuerden que, por ejemplo, la parte de las botellas, por más de que muchas de las veces hablemos de la parte de las botellas reciclables, ¿no? O de la parte de las botellas retornables, existe una parte, ¿no? Muchas de las veces les envuelven con cinta, les envuelven con plástico, con cartón, y todos esos cartones y plásticos ya son un tipo de residuo que se va produciendo. Entonces, por ello, el productor tiene que vigilar estos productos en toda la cadena. Ya haremos el día jueves un análisis de ciclo de vida básico, ¿no? De una botella, por ejemplo, de una funda de plástico, en donde que nosotros vamos a ir viendo que existe varias etapas en las cuales tenemos la producción de impactos y también la producción de residuos, ¿no? Entonces, es necesario que se vigile todas estas etapas y obviamente esto está garantizado por la responsabilidad extendida del productor. Tenemos de igual forma, para el cumplimiento de esta responsabilidad extendida del productor, obviamente está la obligación de entregar los residuos de los productos prioritarios a los gestores autorizados y registrados. Entonces, obviamente, muchas de las veces la propia empresa que produce no va a fungir o no va a hacer la función de ser gestores de ellos mismos, ¿no? Ya que probablemente no tengan los vehículos adecuados, no tengan el personal adecuado para que ellos mismos sean quienes recojan los residuos, sino que obviamente lo deberán hacer a través de ¿qué? A través de gestores o recicladores base, ¿no? Entonces ellos contratarían una asociación de recicladores base, una asociación de gestores que vayan a hacer la recolección de estos residuos y lleven hacia el productor, ¿no? Tenemos de igual forma la distribución, ¿no? En productos prioritarios y productos no prioritarios. Lo que yo les estaba hablando era de que todavía necesitamos nosotros esta normativa técnica homologada emitida por lo que tiene que ver el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Entonces ellos son los que tienen que emitir esta norma en la cual vamos a tener el listado de los productos
prioritarios. Obviamente se va a aplicar para todas las categorías y subcategorías del Sistema Nacional de la Economía Circular Inclusiva. El Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva es la encargada, ¿no? Es el órgano rector de todo este procedimiento. Está conformada por las empresas públicas, por los productores, por los distribuidores y por los consumidores en sí, ¿no? De esta parte, y obviamente hablando acá también estaría inmerso los gestores y los recicladores base, ¿no? Acá tenemos en cambio los productos no prioritarios, que obviamente son aquellos productos que no estén categorizados como productos prioritarios y bueno, de igual forma ellos pueden ingresar, ¿no? También aquellas empresas que no produzcan productos prioritarios, no quiere decir que no pueden ellos acceder a o no pueden ellos aplicar economía circular. Puede ser que, por ejemplo, se coloque en este listado, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? Aunque no creo que suceda, pero se me ocurre que se categorice como producto no prioritario, qué sé yo, una fábrica de leche, ¿no? Cosa que no va a suceder. Pero supongamos, ¿no? Que se coloque a una fábrica de leche, o más dicho, los lácteos como productos no prioritarios. Y entonces en ese caso, ¿qué es lo que ocurriría? No quiere decir que la empresa no pueda aplicar o no le sirva de nada aplicar la economía circular. Porque el objetivo de la aplicación de una economía circular dentro de una empresa es reducir gastos, ¿no? A través de, obviamente, la minimización de residuos, ya sean peligrosos, no peligrosos. También la reducción de lo que es consumo de energía, consumo de agua, a través de minimizar todo este tipo de situaciones de la producción de residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no quiere decir que yo no voy a poder aplicar, por ejemplo, en mi empresa de lácteos, el proyecto de economía circular, sino que puedo acceder, sí, pero no estoy, digamos, en la obligación o no entro en la fase, en la primera fase de lo que es esto, ¿no? Sí, puedo acceder a esto, pero tendría que realizarlo a través de esto, ¿no? A través de esta normativa y de acuerdo a la prioridad o a la accesibilidad que me dé el ministerio que esté a cargo de esto, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la cantidad de productos, deben, más bien dicho, informar la cantidad de productos comercializados en el país, actividades de colección, valorización, eliminación, realizadas y su costo. Cantidad de residuos recolectados, valorizados y eliminados y gestión para las actividades de recolección y valorización de tipo individual o colectivo, ¿no? Entonces, todas esas cosas deberían informar una vez que ellos también se registren. Ahora, algo que es bien importante que, bueno, está mencionado más adelante, ustedes dirán, bueno, ¿y dónde van a registrarse todo este tipo de empresas? ¿Dónde vamos a tener el listado de los productos prioritarios, no? Recuerden ustedes que esto está coordinado en conjunto, ¿no? Con lo que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Toda esta parte del registro de la economía circular, de las empresas que van a estar encargadas de economía circular, cuáles son los proyectos prioritarios, todo ese listado va a estar dentro de lo que es el SUIA. Entonces, se va a manejar a través del SUIA y es por eso que es importante que nosotros aprendamos cada uno de estos elementos, ya que eso va a estar en el SUIA, ¿no? Tenemos también dentro de la producción sostenible, pues obviamente el factor muy preponderante es el ecodiseño, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? Que las empresas de bienes y servicios deben incorporar progresivamente características de ecodiseño, ¿no? El Sistema Nacional de la Economía Circular Inclusiva incorporará metas de ecodiseño de acuerdo a las características de cada actividad mediante el estudio técnico correspondiente, el mismo que deberá ser actualizado al menos cada 5 años. Entonces, esto estará a cargo obviamente del Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva, que proponga metas de ecodiseño. El ecodiseño, recuerden ustedes, es realizar un análisis de ciclo de vida primero y a través del análisis de ciclo ver dónde que nosotros podemos mejorar el diseño de un producto para hacerlo ecológicamente rentable, ¿no? Ya veremos en la parte de ecodiseño, ¿no? Cómo realizar un análisis de ciclo de vida mediante un programa, que es el OpenLCA, que es, digamos, una de las alternativas más prioritarias que tenemos, ya que, ¿qué es lo que resulta, no? ¿Cuál es uno de los impedimentos más grandes que encontramos con la parte de lo que es
la parte de lo que es el análisis de ciclo de vida, ¿no? Nosotros nos encontramos con la dificultad de que si lo hacemos manualmente es un procedimiento sumamente largo. Y para ello, obviamente, tenemos que basarnos en programas. Pero tenemos algunos programas que lamentablemente son costosos, ¿no? Pero aquí, pues, lo veremos. Un programa que es gratis y que podemos manejarlo y que es bastante efectivo para la parte del ecodiseño. Entonces tenemos acá algo bien importante de lo que es el desarrollo del ecodiseño y algo lo cual compartió la Universidad de San Francisco, Universidad de San Francisco de Quito, que las instituciones de educación superior en las que se desarrollen carreras relacionadas con procesos productivos establecerán programas y proyectos para el desarrollo del ecodiseño en el país. Y entonces, la parte de la Universidad de San Francisco de Quito, ahí ya existe un proyecto de lo que es ecodiseño, ¿no? Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de proyectos que se están manejando actualmente en las instituciones educativas se han estado direccionando a la parte del reciclaje, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Algo equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos calar en la parte más superior o superior a la parte de lo que es la jerarquización. ¿Qué teníamos arriba de la jerarquización? El ecodiseño. Entonces, en el ecodiseño nosotros vamos ahí. Entonces, si es que no tenemos cómo actuar en el ecodiseño, pasamos a la parte de la reutilización. Si es que no se puede en la reutilización, pasamos a la parte de reparación. No podemos reparar, restauramos, remantenemos o remanufacturamos. Si es que no podemos hacer nada de eso, pasamos a la parte de repensar, ¿no? El producto. Si es que no se puede repensar, reducimos. Y por último vendrá la parte recién del reciclaje y recuperación de energía, ¿no? Que son las alternativas. Si es que yo no encuentro cómo hacer en mi producto todas las otras alternativas, ahí recién voy a hacer en esto. Pero recuerden, ¿no? El ecodiseño es uno de los factores muy importantes y en el cual nosotros debemos enfocarnos, ¿no? Entonces, si usted tiene algún tipo de investigación o quiere proponer algún tipo de investigación, háganlo con el ecodiseño, que sería importantísimo, ¿no? Tenemos, una vez analizado el producto, la producción sostenible, tenemos el consumo sostenible, ¿no? Recuerden todos los ejes que hablábamos, que están inmersos y que fueron estudiados por el Libro Blanco de la Economía Circular. La producción sostenible, el consumo sostenible y la gestión integral de residuos sólidos o la gestión de residuos sólidos, que es importantísimo. Todo esto está encaminado dentro de la economía circular. Todo es parte de la economía circular, ¿no? Entonces tenemos acá, en primer lugar, las obligaciones, o más bien dicho, los deberes de la ciudadanía. Recuerden que nosotros siempre tenemos derechos y tenemos obligaciones. Entonces, las obligaciones que nosotros vamos a tener que cumplir acá, definiendo luego que se definan, más bien dicho, los productos prioritarios, nosotros vamos a tener un listado de obligaciones que debemos cumplir, ¿no? Entonces, dentro de estas obligaciones está la separación en el origen de los residuos sólidos, ¿no? Tanto de orgánicos como inorgánicos, siempre y cuando, recuerden, exista sistemas de recolección diferenciada. ¿Por qué esto es importante? Porque si es que no existe recolección diferenciada en la circunscripción en la que yo vivo, prácticamente es algo infructuoso. Probablemente sí, como buenos ciudadanos querramos en cada uno de nuestros hogares separar el plástico, separar el vidrio, separar los elementos orgánicos. Digamos que con los elementos orgánicos probablemente nosotros podemos crear un huerto, instaurar un huerto, ¿no? Pero ¿qué es lo que resulta? Si es que nosotros separamos el resto de componentes, prácticamente no sirven de nada, porque ¿qué es lo que hace? Viene el recolector de basura y directamente arroja, mezcla y tritura toditos esos, compacta toditos esos y va a parar en el relleno sin ningún tipo de clasificación. Entonces ahí nosotros estamos haciendo algo infructuoso. Entonces es importantísimo la separación en el origen. Ahora, bueno, ustedes dirán esto de la separación en el origen es muy, muy complicado porque no todas las personas tenemos esta mentalidad o estamos educados para la separación en la fuente. Sin embargo, obviamente esto es menester o es una obligación que tiene que hacerlo el municipio a través de campañas de concientización ambiental, educación
y obviamente una normativa o ordenanzas que genere algún tipo de multas para que la ciudadanía se vea obligada a capacitarse, a entender lo que es la separación en la fuente y efectivamente lleguemos a ese punto, ¿no? Como yo les converso, y es muy importante, si es que ustedes desean conocer el modelo que están aplicando en la Mancomunidad Cañari, sería muy bueno, ¿no? Que ustedes digiten en la parte de lo que es Facebook, me parece que está como EMAI. Eh, a ver, tenemos, ya, está como MAIPCEP. Les voy a compartir. Es muy importante, ¿no? Porque siempre nos quejamos acá en el Ecuador de que no tenemos modelos exitosos, ¿no? Pero a veces es falta de investigación también de nuestra parte. Y siempre tratemos de informarnos con modelos exitosos que hayan existido en el Ecuador. Yo sé que tal vez este modelo exitoso sea más difícil y era algo que yo conversaba con el profesional que es encargado de la parte ambiental de esta mancomunidad, ¿no? Que es la empresa pública municipal mancomunada de aseo integral del pueblo Cañari, ¿no? Dentro del cual están inmersos algunos municipios de la parte de Cañar, y pues es esa, ¿no? La MIPCEP, ¿no? Ahí pueden buscar en Facebook y ahí pueden ver todo lo que ellos comparten y todo el modelo exitoso que ha costado, que les ha costado bastante, ¿no? Ellos producen, o más bien dicho, la población de la mancomunidad produce aproximadamente 33 toneladas diarias, lo cual es bajo, ¿no? Si comparamos con otros cantones. Cantón Ambato, 250, Cantón Riobamba, también 225, 250. Quito produce más de 500 toneladas, porque son 1.500 toneladas. No estoy con el dato ahora a la mano, pero entonces hay esa consideración, hay bastante producción de residuos, ¿no? Diarios. Entonces, en base a esa consideración, probablemente sea más difícil a gran escala aplicar este tipo de alternativas. Sin embargo, todo queda en la responsabilidad de la población y también de lo que son los gobiernos municipales para realizar este tipo de aplicaciones, ¿no? Mediante la educación ambiental y mediante el establecimiento de ordenanzas, porque sí ha sido efectivo en otros cantones, ¿no? Los edificios, condominios y conjuntos habitacionales deben contar, ¿no? Obviamente, con dispositivos para separar, almacenar de manera adecuada y diferenciada los residuos. Obviamente, esto tiene que ver directamente con la separación del origen, de los residuos en el origen. También es obligación de los establecimientos comerciales establecer buenas prácticas ambientales. ¿Para qué? Para la reducción, minimización y correcta separación de los residuos sólidos en la fuente. Informar a las autoridades competentes de las infracciones que cometan los generadores y operadores de los residuos y desechos sólidos. Y por último, almacenar los residuos y desechos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y ambientales, ¿no? Entonces tenemos varias normas y varias leyes en las cuales nos podemos apoyar, sobre todo pues hablando de lo que es el Código Orgánico del Ambiente, el Acuerdo Ministerial 061, entre otras normativas que sirven para el establecimiento de lo que es la correcta disposición de residuos sólidos, ¿no? Tenemos acá también las obligaciones en cambio de los consumidores industriales, ¿no? Anteriormente estábamos hablando del consumidor natural, el consumidor que puede ser yo, que puede ser usted, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que necesitamos hacer si es que somos consumidores industriales? Es decir, las industrias. Porque ustedes recuerden, no todas las industrias, digamos, se establecen a través de productos, a través de materia prima, ¿no? Sino que ellos también tienen algún tipo de materia secundaria, es decir, que ha sido ya transformada y que utilizan estos
para producir, ¿no? Hablamos de maquinaria, hablamos de empacadoras, de plástico, de pellets. Entonces ellos generan, ¿no? Este tipo de residuos. ¿Y qué es lo que ellos tienen que hacer? Valorizar a través de los gestores o por gestión propia, ¿no? Para ellos deberían calificarse previamente como gestores, pero si es que lo quieren hacer directamente, sería a través de los gestores, ¿no? En cuanto a los derechos, tenemos protección de la salud y medio ambiente, que también está garantizado, obviamente, en la Constitución de la República del Ecuador. Participación en el proceso de elaboración de planes, programas y proyectos de ecodiseño, reciclaje o aprovechamiento de los productos. De nuevo, ven ustedes que está prioritario o está en primer lugar el ecodiseño. Entonces, actualmente, si es que ustedes están elaborando investigaciones, tesis, lo que sea, ya no se enfoquen tanto en la parte del reciclaje y el aprovechamiento, sino en el ecodiseño, porque el ecodiseño es lo que viene a futuro, ¿no? El ecodiseño es lo que permitirá la economía circular, antes que las otras alternativas, que obviamente las otras alternativas servirán para un apoyo primario, pero el ecodiseño es lo que nos va a llevar a la realización efectiva de la economía circular. Lo que yo les estoy hablando durante el desarrollo del curso no es una idea aleatoria, no es una idea aislada, es una idea que va a ocurrir, que este año nosotros tenemos la oportunidad como consultores, como personas que trabajamos en municipios, como personas que trabajamos en empresas públicas, que somos directores, lo que sea. Este año es un año muy importante para la economía circular y nosotros debemos estar preparados y capacitados, ¿no? Para ejercer esto y para obviamente capacitar a las personas que estén a nuestro alrededor también, alrededor de este tipo de iniciativa. Usted va a tener que desarrollar proyectos de economía circular. Yo voy a tener que desarrollar proyectos de economía circular para ofrecer mis servicios como empresa proveedora de consultoría, empresa proveedora de, qué sé yo, de productos que pueden ser de protección personal. Yo necesito aplicar estos proyectos de la economía circular inclusiva, ¿no? El ecodiseño no es solo para envases, ¿no? No quiere decir necesariamente que sea para envases, ¿no? En sí, el ecodiseño viene a ser también, a incluir la parte del packing, ¿no? De igual forma, en sí, un producto se puede considerar también también lo que acaba de decir, también para los servicios se puede aplicar el ecodiseño. Precisamente, como les repito, todo tiene que basarse en el análisis de ciclo de vida, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si es que yo quiero aplicar el ecodiseño, en este caso para ofrecer un servicio de consultoría, un servicio de limpieza, un servicio de recolección de residuos, todo eso necesito yo también aplicar la parte del ecodiseño. El ecodiseño, bueno, digamos que ese concepto, por el hecho de que hablamos de ecodiseño y el ecodiseño nosotros le asociamos a los envases, ¿no? Siempre pasa esa situación. Pero como nos comparte la compañera María José Monar también, ¿no? Es necesario también aplicarlo para los servicios. Todo producto o todo servicio al cual yo le aplique o le realice el análisis de ciclo de vida, identifico los impactos, entonces corrijo yo los impactos. Entonces, por ejemplo, digamos, en la parte de la consultoría ambiental, ¿no? Es probable que yo, en este caso, presente o digamos, tenía la costumbre de presentar mis proformas en físico o entregar tarjetas o entregar, qué sé yo, los documentos en físico. En lugar de hacer eso, ahora voy a entregar solo digitales, ¿no? Tarjetas digitales, voy a crearme una aplicación para mi empresa con un código QR, para razón de que va a venir el cliente, lo escanea con su celular y ya tiene mi tarjeta y tiene mis contactos. Entonces, digamos, eso es ecodiseño, porque estoy repensando, estoy rediseñando, modificando el servicio que yo estoy ofreciendo, cambiando a algo que obviamente no voy a generar residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo voy a aplicarlo. Y es por eso que el análisis de ciclo de vida
se lo debe aplicar para todo procedimiento. Y actualmente tenemos un cambio importantísimo que está ocurriendo en los estudios de impactos ambientales. Y bueno, las personas que hayan tenido ya la oportunidad de realizar estudios de impactos ambientales actualmente, ¿qué es lo que tiene? Ya ahora un segmento donde que dice análisis de ciclo de vida, que anteriormente no existía en los estudios de impactos ambientales. Probablemente se lo ofertaba o se lo realizaba como un anexo, pero ahora es obligatorio realizar el análisis de ciclo de vida de todo proyecto que yo voy a realizar. Es decir, si es una empresa que va a producir jeans, si es una empresa que va a producir pinturas, que va a ser distribuidora de combustibles, que va a explotar combustibles, que va a hacer una minería, todo eso ya tengo que hacer yo el análisis de ciclo de vida, obviamente establecer los elementos que van a contaminar y en base a eso va a pasar a la fase del ecodiseño, ¿no? Entonces nosotros actualmente como consultores ambientales, como personas ligadas al ambiente, ya tenemos que conocer todo esto, ¿no? Y por eso yo personalmente yo les felicito, ¿no? Por estar acá, porque ustedes van a llevarse una herramienta muy importante. Bueno, muchos tal vez ya lo conozcan al OpenLSA, ¿no? Pero si no lo conocían, van a llevarse una herramienta muy importante, que va a ser establecer de manera automática un análisis de ciclo de vida y luego van a tener el reporte de análisis de ciclo de vida y luego de eso trasladan nada más a un estudio, un análisis y tendrían ya el documento del análisis de ciclo de vida. Eso es importantísimo. Y de igual forma, pues a mí como profesional siempre me ha gustado estarme constantemente capacitando, constantemente entendiendo, ¿no? Algo que es muy importante y que nos sucede a nosotros es que cuando probablemente recibamos capacitación o recibamos formación de manera internacional, no es lo mismo que recibir una formación acá en el Ecuador. Alguna vez, cuando yo estuve ofertando el curso de economía circular, un profesional me supo manifestar y dijo, yo ya recibí esta materia cuando yo estuve estudiando en una universidad extranjera. Y yo lo que le supe manifestar es, o le comenté y le pregunté, ¿a usted cuando estudió esta carrera le dieron la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, le dieron la norma INEN ABNOR XP X3093, XP X30901? Y me dijo, no, sabe que no me han dado eso. Entonces digo, para eso es necesario coger un curso o para eso es necesario capacitarse, ya sea que se capacite conmigo, que se capacite con cualquier otra empresa, que siga los foros latinoamericanos, que se capacite con el GAT provincial, con cualquier otro organismo que ofrece este tipo de alternativas de lo que es economía circular. Es importantísimo porque necesitamos nosotros adaptarnos a la normativa que tenemos acá en el Ecuador, ¿no? ¿El análisis es vital para el ecodiseño? Sí. Sin un análisis de ciclo de vida yo no puedo establecer el ecodiseño. Eso está establecido dentro de lo que es la norma INE, la norma ISO 14006, ¿no? Entonces, eso lo veremos el día de que nos toque ecodiseño. Entonces, ahí vemos todos los pasos que usted tiene que hacer para llegar a la parte del ecodiseño. Como repito, nosotros pasamos a ser también personas diseñadores, ¿no? En este segmento. ¿Por qué? Porque lamentablemente si es que usted va y compara la formación de un diseñador, ¿no? Yo respeto mucho la formación que tendría un diseñador, ¿no? La persona que sabe cómo elaborar un producto, cómo elaborar un servicio, ¿no? Cómo darnos esas indicaciones. Pero, ¿qué es lo que resulta? Que el diseñador no sabe realizar un análisis de ciclo de vida y no tiene tampoco las bases para realizar un análisis de ciclo de vida, porque el análisis del ciclo de vida es una categoría de impactos ambientales. ¿Y quién sabe sobre impactos ambientales? Somos nosotros como personas ligadas al ambiente, ¿no? Entonces, digamos que sí, un diseñador nos serviría de apoyo para realizar el ecodiseño, pero definitivamente no está directamente inmerso o no es la persona adecuada para realizar el ecodiseño, sino somos nosotros como personas ligadas al ambiente, ¿no? Por todas las situaciones que yo les voy a ir mencionando, ¿no? Tenemos también acá formación y capacitación básica. Obviamente esto está promovido por todos los ministerios del ramo, incluyendo el Ministerio del Trabajo también, ¿no?
que, bueno, obviamente ha aprobado este tipo de cursos, que es el curso de economía circular, para que se promueva y se amplíe la situación de la economía circular en todo el Ecuador, ¿no? Disponer de forma sencilla y comprensible de información sencilla y comprensible que le permita al consumidor tomar decisiones para la adquisición de consumo y uso de bienes y servicios, ¿no? Eso sería los derechos y en cuanto a los consumidores, ¿no? Hablando de lo que es consumo sostenible, ¿no? Acá viene el último punto de los que les estaba hablando, viene a la parte de lo que es gestión inclusiva. Entonces acá hablamos ya directamente de la gestión de residuos, ¿no? Gestión integral de residuos enfocado en el reciclaje inclusivo, ¿no? Ahora ustedes dirán, bueno, acá nuevamente habla del reciclaje, ¿no? Sí, habla del reciclaje porque digo, tiene sus fallas la ley y probablemente lo que quieren hacer acá, y me parece también que sí es bueno, es promover el reciclaje como la alternativa inmediata, ¿no? Porque el ecodiseño, lamentablemente nosotros estamos en pañales en la parte del ecodiseño. Probablemente más adelante seamos importantes para el ecodiseño, tengamos muchas alternativas en el ecodiseño, pero por ahora el reciclaje es lo más importante. Y además de que se está garantizando la participación del reciclador de base. Entonces, el Sistema Nacional de Economía Circular Inclusive elabora de manera participativa una norma técnica nacional homologada para la elaboración de ordenanzas para la gestión integral de residuos sólidos. Algo que es importante y que nosotros no hemos tenido es una normativa específica para la gestión integral de residuos sólidos. Nosotros tenemos en el Ecuador los manuales, los TDRs para la elaboración de gestión integral definitiva, pero no tenemos una normativa que aclare cuáles son los procedimientos exactos para realizar y cómo lo deben realizar cada una de las personas inmersas dentro de la gestión integral de residuos sólidos. Entonces, por eso es imperativo o importante que se emita esta normativa, que obviamente tiene que ser emitida por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Incorporar mejores prácticas para el uso de materia prima, suelo, energía y agua, elaborar y aplicar programas de educación y sensibilización ambiental, ¿no? Esto lo están haciendo actualmente. De hecho, actualmente están promoviendo o está realizándose unos conversatorios sobre educación ambiental acá por parte del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Eso lo pueden revisar en la página del Ministerio de Ambiente, ¿no? Promover la innovación y desarrollo de tecnologías, establecer mecanismos de evaluación y seguimiento, y fortalecer la formalización y asociación de las personas. Esto obviamente está garantizado por parte del Sistema Nacional de la Economía Circular Inclusiva a través de sus dos organismos o los dos ministerios a cargo de esto, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y también el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Tenemos acá las obligaciones de los generadores de residuos y los gestores de residuos. Dentro de lo que es gestión de residuos, ¿no? No vayan a confundirse con la parte de lo que es producción sostenible, que es distinto, ¿no? Acá estamos hablando ya de la gestión de residuos. Entonces, los generadores de residuos obviamente tienen que entregar los residuos a un gestor calificado o en este caso puede ser a los recicladores de base. Los residuos domiciliarios y asimilables deben ser separados en la fuente, ya lo vimos en la parte del consumo sostenible o consumo responsable, y entregados al servicio de recolección adecuado. Obviamente, si es que tienen los procedimientos de separación, hay que entregar de manera separada, ¿no? En cuanto a lo que tienen los gestores de residuos, manejar los residuos de acuerdo a las mejores prácticas ambientales, en conformidad obviamente a la normativa vigente, consignar en el Registro Nacional Integrado de Emisiones y Transferencia de Residuos la información sobre tipo, cantidad, costos, tarifa. Ahora, esto es importantísimo. Dice acá en la ley orgánica de economía circular inclusiva que el sistema SUIA se debe adaptar a este registro, porque dentro del SUIA va a estar este registro como una incorporación. Actualmente nosotros tenemos lo que es el RETSE, ¿no? Que es distinto, es un registro de lo que son contaminación, de lo que es también emisiones, pero esto es distinto, ¿no? Ahí hablamos de emisiones al aire, de emisiones líquidas, pero acá estamos hablando de la parte de lo que son residuos sólidos.
Entonces, esto es otro de los componentes que tendremos acá. Y acá está cumplir con todas las obligaciones que están implícitas dentro del Código Orgánico del Ambiente, ¿no? Y nos vamos a quedar en esta parte, que es para ingresar a la parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Nos falta un par de diapositivas nada más por revisar. Algunos puntos muy importantes que hay que aclarar acá, ¿no? Recuerden lo más importante, los tres ejes: producción, consumo sostenible y gestión, acá, que viene a ser la gestión integral de residuos sólidos, y algunos otros aspectos que hemos revisado y que son importantes dentro de esta situación, ¿no? Es un tema muy importante conocer la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, porque es la ley que establecerá el marco para la ejecución de proyectos de economía circular y que, bueno, es importante seguirlo revisando. Ustedes acá tienen, como digo, en el módulo 2, una socialización que se hizo con de parte de lo que es las casas asambleístas. Tenemos también lo que es material de apoyo para que ustedes lean, pueden leer toda la norma, sería importantísimo que la lean. Y eso nada más. Este foro de acá no lo realicen todavía porque no hemos llegado a esa parte, así que por favor no lo realicen. Eso nada más sería todo por el día de hoy y nos vemos el día de mañana, ¿no? Si veremos el análisis de ciclo de vida, sí lo veremos en la parte del ecodiseño. No lo veremos a profundidad, obviamente, porque eso es una temática muy amplia, pero la veremos, sí, cómo realizarlo con el OpenLSA, ¿no? Que eso sí lo veremos. Gracias a todos, una buena noche.